Llegó el momento de conversar, analizar y de entregarte los mejores consejos sobre cómo podemos mantener de mejor forma nuestros automóviles. Aquí comienza Entre Tuercas, un programa hecho para los aficionados de los motores y para los que desean conocer un poco más sobre ellos. Muy buenas a todos y a todas que me están escuchando aquí en Entre Tuercas. Mi nombre es Cristóbal Varela. Bueno, y hoy día los voy a acompañar en este nuevo programa 105 de Entre Tuercas aquí en Radio Sinergia y comentarles que vamos a tratar de conversar respecto a algunos aspectos que tienen que ver con el frío. Esta semana ha sido bien helada y lógicamente que hay una preocupación principal de algunos aspectos del automóvil que hay que tomar en consideración respecto al tema del frío y algunos cuidados que hay que tener en general, porque en algún minuto hicimos una entrega relacionada con el tema del frío, pero hoy día te voy a dar algunos datos, algunas informaciones que realmente son importantes de algunas piezas en general del automóvil que se ven afectadas con el frío y claramente pueden traer alguna consecuencia, alguna incomodidad y lógicamente algún desgaste prematuro y comprendamos de que aquí en el sur eso es inevitable, o sea, van a haber heladas, va a haber hielo, va a haber escarcha, va a haber estas heladas en la noche. Los parabrisas van a pasar con un poquito de hielo, entonces va a haber una cadena de cosas que se van a conjugar para que el automóvil se vea afectado respecto al tema del frío. Así que hoy día miércoles en especial, un día miércoles bien especial, después de haber tenido una semana, el Día del Papá. Un saludo a todos los papás. Un poquito tarde el saludo, pero sí un saludo a todos los papás. Me celebraron con mis chiquillos, así que le mando un saludo grande a ellos, un besito grande a mis pequeños que me hacen la vida un poquito más entretenida. Y lo otro que comentarte también, como Día del Padre, también preocupación principal del tema de los fríos. Se vienen climas más gélidos, se vienen situaciones bastante más heladas. A las mamás que transitan con sus niños ahí abrigaditos en la mañana y que de repente necesitan un poquito de esa sugerencia, y no está de más que algunos aspectos de seguridad que realmente te puedan traer algunas incomodidades, algunas situaciones que pueden traer así como digámoslo así como situaciones anormales en el normal desarrollo de tu jornada en el automóvil. Así que te voy a dejar en la música aquí en Radio Sinergia y de regreso te vamos a darte estos consejitos y vamos a partir con algo súper básico y vamos a partir por lo más complejo, lo más en detalle respecto a aspectos técnicos del automóvil aquí en Radio Sinergia. Bueno, chiquillos y chiquillas que me están escuchando aquí en Entre Tuercas, en este programa 105, acompañados por Servimac, que siempre nos da este espacio, esta instancia, este movimiento tuerca que tenemos nosotros en los miércoles en la tarde. Y bueno, una de las primeras complicaciones que tenemos es temprano en la mañana y que me pasa a mí y le pasa a muchos de nosotros que están escuchándonos, sobre todo las personas que no tienen la posibilidad de tener un techo para poder reguarecer su vehículo, es el tema de su parabrisas congelado. ¿Ya? Es un temor siempre en la mañana, es una complicación para salir temprano en la mañana. Muchas veces tenemos más de algún detalle respecto a cómo salir de forma segura. Nos encontramos que nuestra visión se ve entorpecida por el hielo y muchas veces se ve opacada por el hielo que se coloca como capa dentro de primeramente la superficie del parabrisas. Y la mayoría de nosotros opta por tomar la manguera y tirarle agüita helada. La verdad que es un método rápido de poder resolver este tema. Y muchas veces cuando uno va apurado, la verdad que imagínate frío, -1, -0 grados, y colocarle agüita de la llave
fría, claramente, no se te ocurra jamás hervir agua y tirarle al parabrisas, porque ahí tenemos el parabrisas transparente, se va a reventar, vamos a tener un problema mayúsculo. Jamás lo haga, agüita caliente por ningún motivo, jamás, ya. Agüita helada simplemente, o agüita a veces con sal. No te recomiendo agüita con sal, porque la verdad que agüita helada con sal, la verdad que puede traer esa sal puede traer consigo problemas, consecuencias en el automóvil. Entonces, frente a esa situación, trata de siempre estar muy atento a evitar ese tipo de situaciones. ¿Cómo evitarlo? Bueno, muchas veces tenemos nosotros estos famosos cartones. Trata de colocarle cartón encima al parabrisas para poder evitar este tipo de problemas. Y claramente te va a evitar un dolor de cabeza. Porque vas a poder salir inmediatamente. No vas a tener hielo, el hielo va a quedar en el cartón. Así que claramente ahí vamos a tener una mejora sustantiva respecto a la operación. Entonces yo te hago el llamado, la invitación a que tú antes de llegas después, no sé, de tu paseo del domingo con otra en otras circunstancias, ese paseo del domingo ojalá colocarle en la noche, antes de irte a acostar, antes de hacer los preparativos para hacer la operación de lunes, ya es colocarle un cartón sobre. Da lo mismo el cartón, no es la calidad del cartón, sino que es la capacidad también. Hay un detalle, muchas veces cuando uno entra a tirar la agüita, le aplica inmediatamente el limpio parabrisas. El limpio parabrisas es una gomita, y claramente esa gomita con el hielo se va a ver afectada, se pega, se adhiere al parabrisas. Y cuando uno activa, el aparato claramente va a funcionar, pero tú sabes que el hielo es como cuchillas, y digámoslo así, va a malograr, va a dañar la goma del limpiaparabrisas y claramente va a durar menos tiempo. Entonces, por una y por otra, la idea es que tú coloques un cartón para proteger tu parabrisas, y además también para proteger la superficie donde va la goma del limpiaparabrisas, y con eso vas a evitar de que el limpiaparabrisas con el tiempo se dañe o que se merme el funcionamiento de este, ¿ya? Por otro lado, nos vamos a encontrar con que el parabrisas con hielo va a provocar daño en la goma, daño acelerado, ¿ya? Recordemos que la goma se cristaliza, y en esas situaciones, cuando tú la haces mover de forma brusca, claramente pedacitos de goma van a rajarse, o pedacitos de goma van a quedar en alguna parte del hielo. Tú no te vas a percatar hasta que tú te encuentres con que cuando llueva, te vas a encontrar con pedacitos menos de goma, y eso va a traducirse en una visión bastante entorpecida, ¿ya? Por tal sugerencia, si le vas a tirar agua y está con hielo, trata de tirarle en bastante agua para sacar ese hielo duro que está sobre el parabrisas. No actives el limpiaparabrisas, trata de levantar un poco la gomita del limpiaparabrisas, trata de constantemente limpiar esa zona. Muchas veces nosotros no tenemos ese cuidado, muchas veces maltratamos a esa pieza, y cuando falla de verdad que es un problemón, porque tenemos una muy poca visión respecto a ciertos aspectos cuando vamos en el automóvil como tal, o sea, sobre todo cuando lluvia, ¿ya? Por eso que es importante cada cierto tiempo colocarle un poquito de silicona a esa goma. Con eso tú vas a evitar de que ocurra ese proceso de congelación en esa goma, esa cristalización inevitable que va a traducirse en un desperfecto finalmente en el automóvil. Y por otro lado, la gente tiene la mala costumbre de colocarle o regular el aire caliente a full cuando está frío. La verdad que no te lo recomiendo, porque este cambio brusco de temperatura, que puede traducirse en una trizadura en el vidrio, de verdad que es un dolor de cabeza, porque hay gente que fractura su parabrisas o fractura algún vidrio producto de ese cambio brusco de temperatura. Así que es como equivalente a tirarle agua caliente ya directamente al vidrio frío, al vidrio estando congelado. Claramente colocarle la calefacción a máximo no es la solución inmediata. Por eso, regulación de aire muy tenue, y que ojalá
esa regulación de aire no sea inmediata. Ya, espera un ratito que se pase esa sensación de frío interior, porque hay vehículos que cuando tú entras te vas a encontrar con temperaturas bastante bajas, equivalente a un freezer, así que no es ninguna gracia, de verdad que no. Entonces, regular el aire caliente del calentador del limpiaparabrisas, sobre todo también con el defroster, con esta piececita que de repente tú activas para el parabrisas trasero. Hay gente que llega y inmediatamente cuando enciende el auto lo activa, y la verdad es que eso es contraproducente, porque puede traer una trizadura en el parabrisas trasero. O sea, de verdad que puede ser un temón, ¿ya? Recordemos de que esa piececita o ese defroster, esa piececita específica se calienta como una resistencia. Por tal, va a ser su pega. Ahora el problema está en el vidrio. ¿Qué consecuencias le trae al vidrio trasero el que actives tu defroster de forma inmediata estando el vidrio congelado? Más aún, nosotros acá en Chile todavía no tenemos temperatura de rigor inferiores a menos 10 grados. Ya me he encontrado con situaciones bien específicas que no son, o que han habido bastante bajas temperaturas, pero no extremas en algunos lugares del mundo, por ejemplo en Alaska, en lugares así como en Rusia, o en sectores un poquito más extremos en Estados Unidos, llegan a menos 18, menos 12 grados, y la verdad que ahí claramente que todas las recomendaciones que te estoy haciendo no son válidas. Si tú no cubres tus vidrios, lamentablemente no vas a tener visión en lo absoluto. Aparte que conducir en esas condiciones es bastante complejo, bastante complejo. Entonces, una recomendación, chiquillos y chiquillas que me están escuchando: cuida tu parabrisas adelante y atrás, y con eso te va a evitar este tipo de molestias. De verdad que vas a salir inmediatamente del paso. O sea, tú sacas el cartón y se acabó el problema. ¿Ya? Te olvidas. Ya, por otro lado, el tema de la calefacción, regularla por favor una vez que ya el hielo tú ves que se haya derretido, partes con una temperatura bastante baja. Se supone que en estricto rigor tú no vas a calentar tu automóvil en ralentí, por tal no vas a tener ninguna necesidad de que esto se demore demasiado. Ya, cuando tú calientes tu automóvil en ralentí, probablemente no vas a lograr la temperatura adecuada y te va a costar mucho que salga el hielo del parabrisas. Y en este caso la calefacción a muy baja velocidad, o bien en algunos casos esta situación de colocar la calefa a máximo tampoco es conveniente para la salud. Partamos de la base que los cambios de temperatura también te pueden provocar algún inconveniente. Entonces, si tú tienes un vehículo con climatizador regulado, genial sería, porque tú apretas inmediatamente el modo auto y el sistema empieza a hacer su pega, ¿ya? Por otro lado, el sistema empieza a privilegiar que se desempañen los vidrios, que salga la humedad en el interior. Esto de no usar el aire acondicionado en invierno es un poquito perjudicial, porque recordemos que nosotros en el interior del automóvil, recordemos que es lata, es acero. Y el acero en ciertas condiciones, cuando está muy frío, reacciona igual que el vidrio. Y partamos de la base que hay zonas que se humedecen del interior del automóvil. En el interior del automóvil va a haber condensación, por tal van a haber gotitas de agua en el interior que tú no lo vas a percibir porque está tapado por tapiz y otros elementos. Entonces claramente pueden haber acumulaciones de moho, hongos y otros tipos de digamos así de gérmenes que se provocan producto de la humedad. Entonces, utilizar el aire acondicionado lo que va a hacer es que esa condensación se va a reducir, no la va a vetar, sino que la va a reducir, y va a secar el interior del automóvil, evitando de que el tapiz se humedezca y tenga ese olor desagradable que muchas veces en algunos vehículos más antiguos se daba mucho, que el tapiz se humedecía y había como un olor así como casi a perro mojado, digámoslo así por su nombre. Entonces, eso es claramente un foco de infección, un foco que puede provocar más de alguna enfermedad. El hecho de estar expuesto al moho, estar expuesto a todos estos agentes de humedad que crecen y que lógicamente proliferan en los lugares húmedos, como el automóvil, que en este caso particularmente se puede llenar de humedad, y a veces por una situación malentendida pueden haber situaciones bastante complejas. En lugares donde hay nieve hay que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones
nos vamos a encontrar con que hay camiones que mantienen una parte de sal el camino para evitar de que esto se congele rápido. Entonces tienes que tener mucha más fineza con respecto al lavado o a la higiene del automóvil para tratar de sacar rápidamente estos residuos de sal o de elementos que evitan. Estos elementos químicos son bastante corrosivos para el automóvil. Entonces trata siempre de tener precaución y, aunque tú no lo creas, lavar el auto. Yo hago un mea culpa y tengo mi auto sucio y no lo lavé porque no quiero enfermarme. No lo lavé el fin de semana por culpa del día del papá, porque disfruté a mi chiquillo, y entre lavar el auto y disfrutar a mi chiquillo, claramente elegí disfrutar a mi chiquillo. Así que en ese sentido, sí, preocúpate, por último, mándalo a lavar. Bueno, entre el resfriado y que lo mandes a lavar, hay personas que sí se dedican a este tema y que sí les aportaría bastante de que tú lo mandes a lavar el auto. Y entre un resfriado y, no sé, pues pagar un par de chauchas más o unas chauchas menos, de repente sale más barato mandar a lavar el auto a que te resfríes, claramente. Así que una invitación a disfrutar la vida, porque no tiene que ser una complicación el auto, para nada. Así que hago el alcance. Regular la calefacción, chiquillos queridos. Por favor, hay gente que como que le pone a mango la calefacción y sale a la intemperie. La verdad que es bastante poco recomendable. Más aún si tú no tienes un uso regulado de la calefacción, te puede traer problemas a la salud. De verdad, complejo. ¿Ya? Te vas a encontrar con situaciones donde en muchos casos hay gente que no tiene aire acondicionado y nos vamos a encontrar con que tiene mucha humedad en el interior. Para el caso, ¿ya? Para el caso va a ser súper necesario que seques o ventiles el espacio donde está el espacio interior del automóvil, y tratar en lo posible de buscar la forma de secar esa zona interior. Ya, tratar de ventilar, tratar de sacar la humedad del interior. Si en día soleado, abrir las ventanas, tratar de procurar de lo posible de evitar esas malas consecuencias que provocan la humedad por condensación, claramente. Ahora, te hago el alcance. Si tienes un problema técnico, olvídate, porque Servimac en este caso tiene una garantía extendida de motor y transmisión para la Toyota Hilux. Si tú eres dueño de una camioneta Toyota Hilux y tiene cualquier inconveniente, hay una garantía especial de motor y transmisión, aunque no creo que tengas un inconveniente, porque si es Toyota es bueno. Y parte de la base de que cualquiera de estas salvedades respecto a lo que es motor y transmisión, Servimac se va a hacer cargo de esa garantía. Así que consúltalo acá en Servimac. Es el único concesionario que está entregando este tipo de garantía exclusiva para la Toyota Hilux. Así que anda, por favor, entrega todos tus datos, y si tienes algún inconveniente, claramente háblalo ahí en Servimac. Ahí en Maquena 1664 te vas a encontrar con una cantidad enorme de soluciones, sobre todo si tú eres un dueño de una Toyota Hilux, más aún si tú lo ocupas para trabajar, con mayor razón. Así que haces las consultas y en una vez a lo mejor puedes salir beneficiado con esta garantía extendida de transmisión y motor. Así que anda a la segura aquí en Servimac, ahí en Maquena 1664. Oye, nos vamos con la música aquí en Radio Sinergia, y de regreso te cuento un poquito más de estas cositas del frío que pueden afectar el automóvil. Bueno, chiquillos y chiquillas que me están escuchando aquí en Entre Tuercas, en este programa 105 aquí en Radio Sinergia. Oye, recuerda siempre, una vez por año cambiar las plumillas, por favor, porque con esto te va a evitar un dolor de cabeza tremendo en invierno, ¿ya? Nosotros nos acordamos de las plumillas cuando llueve, así que póngale ojo, una vez por año, por favor, cambiar las plumillas, porque de verdad que las gomitas no aguantan mucho más. Ahora, claramente hay vehículos que tienen plumillas excepcionales, así que
Si tiene las originales, manténgalas. Si están en buenas condiciones, revísela por lo menos, no sé, pedir una revisadita, mantenerlas con silicona, y evalúe si es que es necesario cambiarla. Pero siempre tener un parcito por ahí guardadito en alguna parte, comprar ojalá las originales, si no hay equivalentes las originales. Algunas marcas reconocidas son muy buena alternativa al minuto de reemplazar las nuevas plumillas y tenerlas lógicamente guardaditas en alguna zona de aquí en tu casa, para que mantengas el resguardo de que en algún minuto, si tienes alguna dificultad, reemplazarla. Oye, lo otro es que puede ocurrir con el frío que el encendido se vea muy afectado. Eso es culpa de que la batería trae agüita con ácido sulfúrico. Partamos de la base que la agüita con baja temperatura se tiende a congelar. Por tal, al tener ese proceso de este líquido que es parte del electrolito, si se tiende a congelar, va a evitar la buena transferencia de energía. Partamos de la base de que el electrolito permite que haya electrolisis. Es un proceso químico que va a transferir energía entre el ánodo, el cátodo y una variedad de cosas que ocurren dentro de la batería. Esa reacción química es súper necesaria para que haya reacción de energía, para que haya ese resultado final que nosotros tenemos todas las mañanas cuando arrancamos el automóvil y no tenemos ningún inconveniente con el motor de arranque. Pero si la batería se ve a muy baja temperatura, puede afectar el rendimiento de la batería. Por eso que muchos fabricantes lo que hacen es cubrirlas con estas esponjas, con esta especie de bufanda, como le digo yo. Siempre póngale la bufanda a la batería. Va a mantener una temperatura regulada dentro del interior de la batería, lo que va a provocar que claramente en esas situaciones el automóvil va a mantener una temperatura estable en la batería, lo que va a permitir de que el rendimiento de la batería se mantenga por sobre la media. Y la idea es que sea así. La idea es que se mantenga equilibrado y la idea es que la temperatura se mantenga estable para que no haya deficiencia en el electrolito. Partamos de eso, que también esa transferencia de energía depende mucho en qué condiciones de temperatura se realiza. Así que teniendo una temperatura bastante estable se va a mejorar el desempeño de la batería. Por ende también la entrega de energía hacia el motor de arranque y el alternador. Pero ojo, muchas ocasiones nos encontramos con que el motor de arranque y el alternador fallan, sobre todo en frío. Esto debido a que en muchas ocasiones nos encontramos con fallas eléctricas provocadas, por una parte, por falta de mantenimiento, por otra parte, por un servicio mal realizado. Hay gente que hace servicio de estas piezas y le coloca cualquier tipo de grasa, ya a zonas que son de lubrificación y que requieren de engrase. Partamos de la base de que no cualquier grasa sirve para hacerle servicio a ese tipo de dispositivos, como por ejemplo el motor de arranque, el alternador. Hoy en día ese engrase ya la verdad que está un poquito desplazado y no existe. Ya partamos de la base que los motores de arranque antiguamente usaban unos bujecitos, algunas personas le colocaban un poquito de grasa de algunas zonas complejas. Hoy en día eso ya no existe porque viene el rodamiento, viene ensellado, hay toda una adecuación de la pieza que va a ir a desempeñarse en altos estándares, y por eso es que se evita este tipo de situaciones, ya se evita. Por otro lado, el alternador muy pocas veces se desarma, pero si fuese que hubieses hecho servicio y le colocaste cualquier grasa, esa grasa a veces se transforma en una pasta que evita que el alternador funcione bien y que gire de forma holgada. Por otro lado, el motor de arranque y el alternador dependen específicamente del estado del lubricante del motor que va a ponerse en funcionamiento. Claramente el motor, si está pesado porque el lubricante no es el adecuado, va a costar mucho más que encienda el automóvil y mucho más que se mueva y mucho más desgaste
al minuto de realizar la operación. Entonces, ojo con esa situación. Ponerle ojo a la cadena de situaciones que permiten mover el motor. Ejemplo, si el motor está con un lubricante inapropiado, al motor de arranque le va a costar una enormidad mover ese motor. Y por ende vamos a tener consecuencias con el encendido y claramente el motor no va a encender de buena a primera, va a costar mucho que se mueva de forma ligera. Por ende también vamos a tener variables donde va a ir de la mano muchas veces con la famosa palabra viscosidad, que en resumidas cuentas es el fluido lubricante que lleva dentro del motor. Así que poner ojo a esa situación. No vaya a ser de que ese sea el motivo de que tu desempeño del motor al arranque no sea el esperado, ¿ya? Más aún, si tus correas están en malas condiciones en verano, imagínate en invierno cómo se va a resentir eso. Vamos a tener chillidos, vamos a tener resbalamiento. Entonces, con el alternador, la clave es el desempeño de la correa. La clave es el desempeño de la banda que lo hace girar. Si esa banda está en malas condiciones, con estado frío, la goma se ve resentida y claramente va a traerte consecuencias. Así que ponle ojo a la correa de accesorios, que de verdad te puede traer más de algún dolor de cabeza, y es muy posible que en condiciones muy frías esta se tienda a romper o a dañar con mayor intensidad. Así que ponle ojo. El resbalamiento de gomas en frío es muy común, ya más aún si se trata de una correa de accesorio que está en malas condiciones o agrietada o cristalizada, digámoslo así. En esas condiciones tienes que ponerle ojo y atención, porque puedes afectar no solamente al alternador, sino que además a la bomba de agua. Y aunque tú no lo creas, la bomba de agua sí requiere de tener un cuidado especial. Oye, te voy a dar un consejo y una sugerencia. Yo personalmente te puedo decir que fui a probar la nueva RAV4 híbrida. O sea, genial. Una máquina a todo dar. Primero, te sube inmediatamente al futuro, porque cuando estabas hablando de Toyota te hablas de alta tecnología, top de línea. Así que vas a encontrar con un desempeño increíble. 23,9 kilómetros por litro. Un extraordinario. Yo a mí me tocó probarla con Pamela, así que le mando un saludito a Pamela por ahí, que se me está escuchando aquí en Entre Tuercas, y contarte que tiene todo lo que tú desearías en una camioneta, y más aún con un consumo bastante diferente al modelo que tenía anteriormente. Así que anda la segura, consulta, habla con los expertos allí, con Carlos Garrido, que te va a encontrar con una asesoría fenomenal. Yo tuve la suerte con los chiquillos, los vendedores ahí, mando un abrazo, un conocimiento cabal del automóvil, con tal de que me dio hasta susto que la Pamela le puso la pata a la camioneta, y la encontré pero espectacular, la encontré extraordinaria. Nico, si tenéis la posibilidad de darte una vuelta al Servimac, anda, yo te recomiendo ahí en Maquena 1664, lo mejor en Toyota lo vas a tener ahí en Servimac en Osorno, y ahora con lanzamientos nuevos. Prontamente van a sacar un furgón, un minibús en este caso, bastante de buen desempeño en la nueva Yaris, así que vamos a tener novedades pronto con Servimac, así que probablemente nos van a venir a mostrar estos modelitos nuevos aquí en el Entre Tuercas. Y bueno, te dejo de la mano con la música, con la mejor música aquí en Radio Sinergia, y de regreso te cuento más detallitos respecto a aspectos que hay que cuidar con el frío. Así nomás, como chiquillos, aquí en Entre Tuercas, donde estábamos hablando de problemas con el frío. Una de las cosas que va a ocurrir y que tú no te vas a percatar es probablemente la pérdida de agarre de los neumáticos. En ocasiones nos vamos a encontrar con que
algunos cristales de hielo o bien la superficie del neumático va a perder agarre, ya que el caucho se endurece. Claramente con condiciones de baja temperatura se pierde el nivel de adherencia, sobre todo cuando transitamos por hielo, ¿ya? Partamos de la base que el neumático, para que opere en buenas condiciones, debe tener una cantidad de temperatura regulada sobre la superficie que permita tracción, adherencia, frenado y lógicamente un desempeño óptimo en la dirección, en la trayectoria. Perdiendo la capacidad de agarre y perdiendo el desempeño tradicional del neumático, debemos, más aún súmale que muchas veces no tenemos precaución respecto a la presión que nosotros le colocamos al neumático, perdemos todo el desempeño adecuado del automóvil y claramente nos vamos a ver afectados al minuto de hacer una reacción brusca de frenado o una reacción brusca de dirección. Vamos a perder adherencia y vamos a perder agarre. Y eso lógicamente se puede traducir finalmente en un accidente. Parte de la base que transitar con hielo, y a mí me tocó personalmente, te puede traer más de alguna consecuencia. Más de alguna. No una sola, sino que más de alguna. Y de verdad que puedes perder, digámoslo así, la dirección o la trayectoria ideal del automóvil en condiciones que muchas veces, para poder mejorar la tracción y para poder mejorar el desempeño, hay neumáticos que es necesario que tomen temperatura, ¿ya? Esto tú lo ves y lo percibes mucho en vehículos de carrera, vehículos de alto desempeño, por ejemplo, vehículos de rally, vehículos de, no sé, por Fórmula 1 y otros, donde calientan los neumáticos antes de empezar la operación, porque de lo contrario no vamos a tener el máximo desempeño. Así que por eso que es muy complejo realizar maniobras de poca prudencia, sobre todo, por ejemplo, frenados bruscos, virajes bruscos, riesgos de situaciones en el camino que afecten la adherencia. Entonces yo la sugerencia que hago en estos casos, sea delicado, sea pausado, sea mesurado, vaya con calma, no te vuelvas loco con el volante. Trata de hacer las cosas un poquito regulada cuando haya clima muy helado. Inclusive en mi auto ahora nuevo, que tengo la salvedad de que él me recomienda que por favor sea prudente. Me parece sensacional. Yo creo que la tecnología es para que nos ayude y no para entorpecernos el día a día. Así, a pesar de que nosotros tengamos toda una variedad de tecnología, control de estabilidad, prudencia, de repente predictores de frenado, limitaciones de frenado y todo lo demás, si el neumático está congelado, te digo al tiro que todo su sistema de seguridad se va a la ñoña y al final terminamos sacándonos la mugrienta igual. Y nosotros le echamos la culpa al sistema de seguridad y básicamente el imprudente somos nosotros, ¿ya? La tecnología está para cuidarnos, pero lógicamente el prudente tiene que ser el personaje que está entre el asiento y el volante. Por eso que muchas veces yo digo, a veces el problema está en la empaquetadura que hay entre el asiento y el volante, porque muchas veces falla. ¿Para qué andamos con cosas? Y me incluyo porque yo también le embarro, ¿ya? Trato en lo posible, ahora que soy papá, de ser prudente, porque yo quiero que el papá dure mucho tiempo, porque quiero estar presente en el crecimiento de mis niños. Ahora, eso es una invitación a todos nosotros. Nosotros los varones somos mucho más arriesgados para conducir. Nos gusta la patita, nos gusta ser brusco con el volante, nos gusta ser rápido y furioso cuando vemos demasiada película y de repente queremos hacer lo mismo en nuestro automóvil. Así que por favor, regularse. Por eso les doy un saludo grande a las chiquillas, porque ellas nos enseñan día a día que ser prudente, ¿ya? Así que eso es importante. Y si la señora por ahí le tira la oreja, ¿qué te pasa? Sea un poquito más prudente, es por algo, chiquillos, así hagamos caso, no seamos porfiados, ¿ya? Y lo otro,
y evitar maniobras bruscas y evitar, lógicamente, un desenlace trágico. Las gomas y la pintura se ven afectadas con el hielo, se ven afectadas con las temperaturas bajas. Clave la protección, clave cubrir con una capa protectora, en este caso silicona o algún elemento que te permita reducir, porque ¿qué sucede? A mí me ocurrió durante esta semana que hubo hielo y no le he colocado silicona a mi autito. Entonces empezaron a haber chillidos que es producto de que las gomas se endurecen, y muchas veces no es que el auto tenga un desperfecto, sino que las gomas que bordean la puerta se endurecen y lógicamente provocan chillidos, ¿ya? Así que si tú quieres evitarte esos chillidos, esos ruidos anormales, que de repente nos encontramos con que la puerta se endurece para poder abrirla, donde de repente nos encontramos con que al colocar la llave nos cuesta, por favor, uno de esos casos, una recomendación: si tú tienes este tipo de dificultades, vive en el campo, de repente se te congela, coloca la llave y a pesar de eso no puedes moverla, yo te recomiendo que un poquito en la cerradura donde va el agujero donde va la llave, colócalo un poquito W40 y te voy a asegurar de que no va. El W40 es mágico, no es hacer la recomendación a todo esto algún producto, para nada. Pueden haber una cantidad de productos que hacen lo mismo, así que colócale por último. Y si no tienes W40, aceite de cocina, chiquillo, es muy bueno para este tipo de situaciones. Estos ruiditos, tú untas un poquito de un pañito con aceite de cocina y te vas a encontrar con que las gomas van a quedar espectacular, hidrataditas. Te vas a encontrar con un desempeño muy óptimo, a pesar de que hay recomendaciones caseras en el automóvil. Voy a traer datitos caseros de la casa, así como que puedas hacerlo sin productos tradicionales que tú puedas sacar de algún retail o de alguna parte. Es un tema no menor, amigo Nico, porque realmente cuando no tenemos así como... Bueno, el aceite de cocina es muy utilizado en el rubro automotriz, aunque tú no lo creas. No le va a hacer absolutamente ningún daño porque es orgánico además. Y por otro lado, te vas a encontrar con que la reacción de los frenos también se ve afectada. Partamos de la base que el líquido de freno, en muchas ocasiones no tenemos no tenemos el cuidado de hacer el reemplazo cada 2 años y se llena de agüita. Y en ocasiones también, lo comentamos en algún minuto, hay que hacerle mantenimiento, por lo menos, cada 20.000 kilómetros, cada 10.000 kilómetros, dependiendo del plan de mantenimiento que tenga el auto, una vez por año, ¿ya? Entonces, muchas veces nos vemos con nuestros frenos con un mal desempeño producto de la baja temperatura. Y esto se ve reflejado en el desempeño al minuto de pisar el pedal. El líquido de freno no reacciona de la misma forma en baja temperatura que en alta temperatura. Partamos de la base que el líquido de freno se afecta a la viscosidad, y al afectar la viscosidad afecta el desempeño de reacción. Por tal, sugerencia, siempre estar muy atento a la superficie de desgaste, estar muy atento a la calidad del líquido que vas a instalar para evitar de que este se congele. Por otro lado, para que el neumático y los frenos adquieran cierto nivel de temperatura, yo te recomiendo que las primeras frenadas las hagas de forma intermitente y con una presión sostenida. O sea, ojalá los frenos tomen temperatura y los neumáticos un poquito también. No te digo que promuevas el arrastre o el patinado del neumático, sino que el neumático y los frenos adquieran temperatura. Y si tú vas a hacer el primer frenazo, trata de tantear y de pisar de forma intermitente el freno. Con eso vas a dejar sin hielo la superficie de roce. Por otro lado, vas a mejorar el desempeño de los frenos. Recordemos que los frenos requieren cierta temperatura para que trabajen bastante bien. Los compuestos de roce trabajan de forma eficiente cuando llegan a un nivel de temperatura adecuado, no extremo, pero sí un nivel de temperatura por sobre, lógicamente, el punto de congelación, ¿ya? Muchas veces con eso garantizas una reacción instantánea. De hecho, los sistemas modernos actuales
y esto se lo voy a contar así como a modo de el sistema predictivo de frenado. Lo que hace es acercar un poquito la pinza de la pastilla al disco para que tienda a rozar levemente, y cuando tengas tú que reaccionar de forma instantánea, el freno está preparadito con la temperatura adecuada para que al pisar la reacción sea inmediata. Entonces, muy atento a eso. Lo otro importante, trascendental, lo comentamos tiempo atrás, el tema del refrigerante y el lubricante. Hay gente que le echa agüita de la llave al motor. Me encuentro con muchos casos diversos. Claramente eso te puede traer más de algún dolor de cabeza. Entonces, ten mucho cuidado, no vaya a ser de que esa agüita que tú colocas en el motor se congele, y el dolor de cabeza mayúsculo va a ser para cuando tú tengas que hacer la reparación. Te voy a dar un ejemplo. La agüita que está dentro del motor se congeló y el hielo aumenta de volumen, no disminuye. Por tal, cuando se congela, se pueden las piezas metálicas fracturar producto de este aumento de volumen. Ya es una cualidad que tiene el agua. Por tal, puede que a lo mejor las temperaturas lleguen a los menos 5, menos 10 grados y nos vamos a encontrar con que el agüita va a querer circular, y como no va a poder circular porque está congelada, va a fracturar una pieza metálica. Puede hacerlo, y puede ser una falla así como plop. Se dañó el motor por la providencia, y no es porque la providencia ocurrió un desastre producto de esa falta de preocupación. Ya, digámoslo así. No es que el motor sea mala calidad, no. Simplemente el hielo hizo lo que tenía que hacer. Aumentó de volumen, fracturó la pieza metálica, y te doy por enterado de que el dolor de cabeza para hacer esa reparación es tremendo. O sea, un problema tremendo, mayúsculo. Así que no hagas ni tal, por favor, no hagas ni tal de incurrir en este tipo de fallas. Porque realmente te puede traer más de alguna consecuencia. Así que, oye, y te voy a dar un dato a propósito de esta situación. Te voy a dar un dato porque nos encontramos con repuestos genuinos aquí en Servimac. Si tú quieres comprar refrigerante, quieres comprar un lubricante de muy alta calidad, muy buena calidad, y nos encontramos con que no hayas dónde comprarlo, cómpralo ahí en un servicio de calidad, de excelencia, y en Maquena 1659 te vas a encontrar con todos los repuestos que tú necesitas de tu Honda, de tu Citroën, de tu Sanyong, de tu MG, de tu Volkswagen, o bien de tu Skoda, y te vas a encontrar con toda una cantidad enorme de posibilidades de resolver tu problema. Más aún, te voy a dejar el dato también para Toyota, ahí en Maquena 1664, con el aceite y el refrigerante genuino Toyota. Así que anda a la segura, y más aún ahora se suma un nuevo servicio de sabiduría y pintura ahí en la ruta 5, con acceso a camino aeropuerto Octay. Puedes encontrar con su número de dificultades al minuto de repararlo. Ahí irían a resolver todas tus dificultades y vas a poder quedar mucho más tranquilo de la mano de los expertos. A mí me tocó ir a Toyota y la verdad que tenemos una sensacional experiencia, porque aparte que te atienden muy bien, ahí le mando un saludito a la parte técnica de Toyota, así que un abrazo grande. Y lamentablemente se nos está acabando el entretuercas de hoy día. Oye, dejarte invitado para nuestro próximo miércoles, encontrarte con toda una gama de consejos que te pueden servir. Interesante todo esto, así que como no, y de la mano de Servimac, que tiene un servicio excepcional. Así que anda a la segura, hace las consultas, y recordarte como siempre que me puedes escribir en entretuercas@radiosinergia.cl
cualquier consulta o cualquier tema que quieras abordar, yo encantado. Así que nos vamos con la música, te dejo acompañado. Bueno, y nos vamos con los temas que vienen próximamente aquí en Radio Sinergia. Así que no te despegues, la 104.5.